Bien, jóvenes y señoritas, vamos a continuar con las clases. Bien, vamos a ingresar ahora a un nuevo grupo de compuestos inorgánicos, el cual vamos a subtitular hidróxidos o bases. Bueno, al hablar de hidróxidos o bases, aquellas se componen, digamos así, con la combinación de un óxido más agua, ¿no? Y como resultado vamos a tener hidróxido. Tomando como un ejemplo, en este caso tenemos el óxido de calcio, combinamos con agua y vamos a tener el compuesto hidróxido de calcio. Acá no es necesario igualar, como ustedes podrán notar. En el lado izquierdo tenemos un calcio, en el derecho un calcio, ¿no es cierto? Luego tenemos en el lado derecho, por ejemplo, dos oxígenos, aquí están dos oxígenos, uno y acá uno, dos oxígenos. Y también por otro lado tenemos dos hidrógenos, ¿no? En el lado derecho acá dos hidrógenos y también en el lado izquierdo tenemos dos hidrógenos. Por lo tanto, esta ecuación química, bueno, está obviamente igualada. Realizando algunas aclaraciones, acá indicamos de que todo hidróxido o base lleva el radical oxidrilo, ¿no? El radical oxidrilo acá se le representa con oxígeno, hidrógeno, ¿no? Y también como exponente se coloca un signo negativo. Y resulta de quitar un átomo de hidrógeno, les indico, a la molécula de agua o una molécula de agua. Sabiendo de que el elemento agua está compuesto por dos hidrógenos y un oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, quitamos este hidrógeno, acá indicamos quitando un hidrógeno, entonces esta molécula de agua quedará precisamente de esta manera, ¿no es cierto? Sin un hidrógeno, ¿no? Entonces, como solamente acá nos queda oxígeno, hidrógeno, acá colocamos oxígeno, hidrógeno, y acá el negativo que resulta, o este signo que resulta, ¿no es cierto?, lo colocamos como exponente, ¿sí? Y es por eso de que oxígeno, hidrógeno con un signo negativo como exponente se lo conoce como el radical oxidrilo, ¿no? Tomemos en cuenta que. A ver, para ir aclarando este concepto, realizamos los siguientes ejemplos. Hidróxido de zinc, ¿no? Al tomar en cuenta estos hidróxidos, bueno, sus fórmulas químicas se presenta de esta manera, ¿no es cierto? Por ejemplo, zinc, acá es radical oxidrilo. Ahora, obviamente, también vamos a intercambiar valencias. El radical oxidrilo, en este caso, su valencia es -1, ¿no? Entonces, acá pasa el 1, bueno, el 1, bueno, sabemos que no se escribe, ¿verdad? En cambio, del zinc sabemos que su valencia positiva es +2, ¿no? Entonces colocamos el radical oxidrilo en paréntesis y acá colocamos precisamente 2. Ahora, si queremos tomar en cuenta hidróxido de aluminio, tomamos en cuenta el elemento aluminio, combinamos con el radical oxidrilo y realizando intercambio de valencias, del radical oxidrilo es 1, no se escribe, mientras que del aluminio en este caso es 3, ¿no? Su valencia obviamente positiva. También por otro lado tomamos en cuenta el hidróxido de potasio, ¿no es cierto? Potasio y el radical oxidrilo. Bueno, el potasio en este caso funciona con su valencia +1. Bueno, acá estaría, está el 1, bueno, no se escribe, ¿no es cierto? Entonces, radical oxidrilo también acá estaría el 1. Por lo tanto, esta fórmula, digamos así, queda solamente como potasio, oxígeno e hidrógeno, nada más, ¿no? Para el hidróxido de cadmio, ¿no es cierto? El cadmio funciona con valencia +2. Acá tomamos en cuenta en paréntesis al radical oxidrilo, colocamos 2, y del radical oxidrilo sabemos que es 1, ¿verdad? Entonces, la colocamos acá, bueno, sabemos que se sobreentiende.
¿no? De esta forma, tomamos en cuenta estos ejemplos, pero solamente cuando el metal tiene una sola valencia. Pero ¿qué pasa cuando un metal funciona, en este caso, con dos valencias? Entonces acá les aclaro de que el metal funciona, el metal, indicaremos, funciona, diremos, ¿no? Obviamente con su valencia positiva, diremos con valencia positiva, ¿no? Con valencia, decimos en este caso, positiva, ¿no es cierto? Y el radical oxidrilo y el radical, indicamos oxidrilo, radical oxidrilo, tal como nos indicaba, en este caso, actúa con valencia negativa -1. Con valencia, indicaremos negativa, ¿no es cierto? Negativa, bueno, en este caso de -1. ¿Sí? Ahora bien, por otro lado, también vale la pena aclarar de que si los metales tienen dos valencias, si los metales, decimos, tienen dos valencias, indicamos dos valencias, ¿no es cierto? Decimos dos valencias, a ver, termina en oso para valencia menor, lo similar al que hicimos en un caso anterior, termina en oso, diremos, para la valencia menor, para la valencia, indicamos menor, ¿no es cierto? Y en ICO, diremos para la valencia mayor. Para la valencia, indicamos en este caso, mayor. A ver, iremos tomando en cuenta los siguientes ejemplos, diremos, por ejemplo, para el hierro. Por ejemplo, indicamos para el hierro, ¿no? Recordemos de que el hierro tiene valencias +2 +3, ¿no es cierto? Ahora, si nos dijera de que representemos la fórmula química de hidróxido ferroso, ¿no? Entonces, su fórmula química sería, acá tomamos en cuenta el elemento hierro precisamente, ¿no es cierto? Y luego tomamos en cuenta el radical oxidrilo, ¿sí? Al indicar ferroso actúa el hierro con valencia +2, por lo tanto, al realizar el intercambio de valencias, acá colocamos precisamente el 2, ¿sí? Del radical oxidrilo sabemos que es 1, ¿no es cierto? Ahora, si nos dijera de que representemos la fórmula química del hidróxido férrico, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, nuevamente tomamos en cuenta al hierro, ¿no es cierto? Y acá al radical oxidrilo. Pero esta vez el hierro actúa con valencia +3. Por lo tanto, al radical oxidrilo afectamos en este caso con 3. ¿Sí? ¿No es cierto? Como subíndice. Entonces, de esta forma, aclaramos para este elemento hierro, ¿no es cierto?, la combinación que vamos a realizar con el radical oxidrilo. Ahora, por otro lado, tomamos en cuenta también para el cobre. A ver, para el cobre, ¿no? Sabemos que el cobre funciona con su valencia o con sus valencias positivas +1 y +2, ¿no es cierto? Entonces, si queremos escribir la fórmula química del hidróxido cuploso, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tomar en cuenta cobre, ¿verdad?
y acá es radical oxidrilo, ¿sí? Al indicar cuproso significa que está actuando el cobre con su valencia menor más 1. Entonces acá al realizar el intercambio de valencias del cobre, bueno, acá al hacer este intercambio, acá estaríamos representando el 1, ¿verdad? Y el radical oxidrilo también es 1. Entonces esta fórmula química solamente queda como cobre, oxígeno e hidrógeno, ¿verdad? Por otro lado, el hidróxido, cúprico, ¿no? El hidróxido en este caso cúprico. Entonces acá tomamos en cuenta el cobre y el radical en este caso oxidrilo. Ahora, al indicar cúprico, el cobre funciona con su valencia mayor más 2, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, al realizar el intercambio de valencias, al radical oxidrilo, lo encerramos en un paréntesis y acá colocamos 2 como su índice, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esta es la fórmula química del hidróxido cúprico, ¿no es cierto? A ver, veamos para un otro elemento. A ver, por ejemplo, para el platino, sabiendo que el platino tiene valencias positivas más 2 y más 4, ¿verdad? Si ustedes revisan su tabla periódica, esas son las 2 valencias con las cuales se representa, en este caso, al platino. Decimos entonces, a ver, para el platino, digamos, ¿no? Para el platino, indicamos. Bueno, acá les decía de que al hablar de este elemento platino, ¿no? Por ejemplo, el hidróxido, a ver, platinoso, digamos. Hidróxido, bueno, platinoso, ¿sí? ¿Cuál sería su fórmula química? Entonces acá tomamos en cuenta al platino, ¿verdad? Y al radical oxidrilo, ¿no es cierto? Entonces al indicar en este caso la terminación oso significa que el platino está funcionando con su valencia menor, que sería, o que es más bien en este caso más 2. Entonces por lo tanto, al radical oxidrilo lo encerramos en un paréntesis y colocamos acá el 2, ¿sí? Por otro lado, también podemos representar la fórmula química del hidróxido platínico, ¿no? Digamos platínico, ¿no es cierto? En este caso, entonces, el platino funciona con su valencia mayor más 4, ¿no? Entonces, de igual manera, al radical oxidrilo lo encerramos en un paréntesis y acá colocamos el 4. Sabemos que el radical oxidrilo actúa con valencia menos 1, ¿no? Acá estaría el 1, acá estaría el 1. ¿No? Entonces, esta es la fórmula química del hidróxido platínico, ¿no? Entonces, de esa forma, podemos ir representando precisamente estos compuestos químicos, ¿no? Bien, a ver, veamos este otro tipo de compuestos. Coloco acá tercero, ¿no? Y vamos a referirnos ahora a los anhídridos. Colocamos como subtítulo anhídridos. A ver, ¿de qué manera expresamos este otro tipo de compuestos? Entonces, la combinación que se realiza es tomando en cuenta un no metal. Entramos ya también al grupo de los no metales, ¿no es cierto? Y más, o más bien combinando este caso con el oxígeno, ¿sí? Y el resultado de esta combinación, vamos a obtener precisamente un anhidrido. Bueno, indicamos un anhidrido.
tomando como ejemplo, a ver, un elemento de los nitrogenoides, o sea, por ejemplo, el boro, ¿sí? Más el oxígeno, en este caso 2, ¿no es cierto? Entonces, como resultado de esta combinación, vamos a obtener, en este caso, bueno, el boro y el oxígeno. Si encontramos de que el oxígeno funciona con su valencia -2 en este caso, ¿no? Entonces, bueno, al realizar este intercambio de valencias de oxígeno, colocamos su valencia al boro, ¿no? Y el boro funciona con su valencia, en este caso, y ya sabemos, 3, ¿no es cierto? Valencia positiva, por ese caso, ¿no? Del boro. Entonces acá colocamos el oxígeno 3, ¿sí? Ahora, tal como podemos notar, también no está igualada esta ecuación química, ¿verdad? Entonces, realizando esta igualación, igualando, diremos, ¿no? Igualando indicaremos. Entonces acá colocamos el boro, ¿verdad? Acá oxígeno 2, ¿no es cierto? Acá precisamente el compuesto boro 2, oxígeno, oxígeno 3. Ah, pero acá nos olvidamos dar el nombre. Por si acaso acá voy a agregar, ¿no es cierto? Es anhídrido de boro, ¿no? Es anhídrido, indicamos de este elemento precisamente, estamos hablando del boro, ¿sí? Indicado de esta forma. Ahora bien, ¿cómo igualamos esta ecuación química? Como ustedes notarán, en el lado izquierdo se tiene un boro, ¿verdad? Mientras que en el lado derecho tenemos 2 boros, ¿no? O sea que no está igualada. De igual manera, el oxígeno, fíjense, en el lado izquierdo tenemos 2 oxígenos y en el lado derecho tenemos, en este caso, 3 oxígenos. Entonces, en este caso, fíjense bien, es aconsejable cuando se tienen acá un elemento impar, directamente afectar, en este caso, con 2. ¿Sí? De tal forma que, fíjense, si afectamos con 2, ¿no es cierto? Y realizamos esta operación, 2 por 2, 4 boros, ¿verdad? Entonces, en el lado izquierdo, como tenemos un boro nada más, nos afectamos con 4. Ya tenemos 4 boros y 4 boros, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el oxígeno? Fíjense, hablando del oxígeno, 2 por 3, 6, ¿verdad? 6 oxígenos. Mientras que en el lado izquierdo solamente tenemos 2. Pero si afectamos acá con el 3, está igualado, ¿verdad? ¿Sí? 3 por 2, 6 oxígenos. Acá también tenemos 2 por 3, 6 oxígenos. Entonces esta ecuación química obviamente está igualada. ¿De acuerdo? De esa forma entonces vamos a ir representando este tipo de compuestos. Ahora aclaramos de que se intercambian sus valencias, digamos. Se intercambian, indicaremos sus valencias, diremos. Además, del oxígeno -2, del oxígeno indicamos en este caso -2, la valencia que tiene, ¿verdad? Y también por otro lado, agregamos, y el no metal funciona, y el no metal indicaremos funciona, digamos, ¿no? Y el no metal en este caso funciona con su valencia positiva, ¿no? Funciona, decimos, con valencia positiva. Recordemos de que en los elementos que hemos hecho notar de las diferentes familias, ¿no es cierto?, de los no metales, ¿no? Estos no metales precisamente tienen, en este caso, valencias positivas y negativas, ¿no es cierto? Pero en este caso, estos elementos, o sea, los no metales, van a funcionar
en este caso, por lo menos para este tipo de compuestos, ¿no es cierto?, van a funcionar con valencia directamente positiva, ¿no? Tomemos muy en cuenta. Ahora bien, por otro lado, indicamos, con un solo anhidrido, bueno, con un solo anhidrido, digamos, con un solo, en este caso, anhidrido, como el boro, por ejemplo, ¿no? Indicamos entonces como el boro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipo de compuesto podemos representar? A ver, entonces acá significará, escribiendo directamente la fórmula química, ¿no es cierto?, boro y acá oxígeno, ¿sí? Oxígeno 2, en este caso del boro 3. Ahora, este compuesto químico, ¿no?, recibe el nombre de anhídrido bórico. Anhídrido, indicaremos bórico, ¿verdad? Bueno, anhídrido bórico indicamos O de boro directamente. O decimos de, bueno, de boro, ¿no? Ahora bien, pero también vamos a considerar otros elementos donde tienen varias valencias, en este caso, positivas, hablando de los no metales, ¿no es cierto? Entre ellos, por ejemplo, está la primera familia, el cual hemos llamado los halogenoides, ¿no? Está el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, ¿no es cierto?, donde aparte de tener valencias negativas, también tiene valencias positivas. Entonces, así de que, a ver, indicamos entonces, con 3 anhidridos, digamos, con 3 anhidridos, indicaremos, a ver, por ejemplo, con teluro. Por ejemplo, diremos con teluro, o sea, con el elemento teluro. ¿No es cierto? Decimos, se nombra de la siguiente manera. Combinando siempre, en este caso, un no metal y en este caso, oxígeno, ¿no? Por ejemplo, fíjense, esta vez voy a escribir la fórmula química y vamos a dar el nombre precisamente de esa fórmula química. Por ejemplo, acá el teluro y acá oxígeno. Recordemos de que el teluro tiene valencias positivas, más 2, más 4 y más 6, ¿verdad? En este caso, si tomamos en cuenta la valencia menor, o sea, el 2, ¿no es cierto?, el cual simplificando o sacando mitades, ¿no? En este caso vamos a tener directamente teluro, oxígeno, ¿no? Entonces, este compuesto químico recibirá el nombre de anhídrido hipoteluroso. Bueno, anhídrido hipoteluroso, ¿sí? Recibe ese nombre. Bueno, estamos hablando de hipoteluroso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando el teluro funciona con su valencia 4? ¿No? Acá 2, ¿no es cierto? Entonces, sacando mitades, ustedes notarán de que este elemento, o este compuesto más bien, también se la puede escribir como teluro oxígeno 2. ¿Sí? Acá sacando mitades, ¿verdad? Entonces, este compuesto químico recibirá el nombre de anhídrido teluroso directamente. ¿Sí? Anhídrido teluroso.
Ahora, si tomamos en cuenta su valencia mayor, estamos hablando de más 6, ¿verdad? Entonces, al realizar el intercambio de valencias del oxígeno 2 del teluro 6, ¿no? O también se puede escribir en este caso como acá, bueno, tomar en cuenta el teluro y acá oxígeno 3 directamente, ¿sí? Entonces, este compuesto químico, perdón, recibirá, es anhídrido, ¿no? Anhídrido teluroso, ¿sí? Entonces recibirá el nombre de anhídrido telúrico, ¿no es cierto? Estamos hablando de anhídrido telúrico, ¿no? Les repito, cuando funciona con 3 anhídridos, ¿sí? Eso significa, en este caso, de que el no metal tiene 3 valencias positivas. Pero también, por otro lado, existen elementos con 4 anhídridos, ¿no es cierto? Indicamos acá con cuatro anhídridos, digamos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, está el cloro, ¿no es cierto? Decimos como el cloro. Recordemos, las valencias del cloro es -1, +1, +3, +5 y +7, ¿no es cierto? Las valencias que tiene este elemento cloro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con su valencia mínima? Es decir, si acá colocamos el cloro-oxígeno. Al realizar el intercambio de valencias del oxígeno 2, bueno, acá del cloro sería 1, ¿no? Pues sabemos que no se escribe, ¿no es cierto? Entonces, este compuesto químico recibirá el nombre de anhídrido hipocloroso. Anhídrido indicamos hipocloroso, ¿no es cierto? Bueno, estamos hablando de hipocloroso, ¿sí? Ahora, si funciona con su valencia +3, entonces acá tendríamos cloro, oxígeno nuevamente, ¿no? Del oxígeno 2, en este caso del cloro 3. Entonces, este compuesto químico recibirá el nombre de anhídrido cloroso, ¿verdad? ¿No es cierto? Anhídrido cloroso, ¿no? Les repito, cuando tomamos en cuenta su valencia +3 del cloro. Pero también, por otro lado, podemos tomar en cuenta su otra valencia, que es el 5. Perdón, este es del oxígeno, ¿no? Al hacer el intercambio, oxígeno 2, y acá, bueno, colocamos la valencia del cloro, ¿no es cierto? En este caso, entonces, este compuesto químico recibirá el nombre de anhídrido clórico, ¿sí? Anhídrido clórico. Por otro lado, si tomamos en cuenta su valencia máxima del cloro, o sea, el 7 en este caso, ¿verdad? Y acá colocamos el 2, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, este compuesto químico recibirá el nombre de anhídrido perclórico, ¿sí? Anhídrido indicamos perclórico. Entonces, de esa forma se va expresando estos compuestos químicos, ¿no es cierto? Dependiendo de la cantidad, en este caso, de valencias positivas que tenga, ¿no es cierto? Hemos tomado como ejemplo, en este caso, el cloro, que tiene 4 anhídridos. Al decir 4 anhídridos, significa también que tiene 4 valencias positivas, ¿no? En este otro ejemplo, hemos tomado en cuenta para el teluro, ¿no? El teluro tiene 3 anhídridos, ¿no es cierto? Es decir, tiene 3 valencias positivas, hablamos de +2, +4 y +6, ¿no? Para darles algunos ejemplos. Ahora bien, por otro lado, ¿pero qué pasa con otros elementos? Por ejemplo, el bismuto, aquí indicamos el bismuto, está dentro de los metales, ¿verdad? Cromo y manganeso, cromo indicaremos y manganeso, diremos, a ver, funcionan como no metales, diremos como no metales, bueno,
como no metales indicaremos, ¿no es cierto? Como no metales, diremos, con sus valencias más altas, ¿no? Indicaremos con sus valencias, bueno, con sus valencias, diremos más altas, ¿no es cierto? Con sus valencias decimos más altas y forman anhidridos. Indicamos. Y forman, decimos, anhidridos, ¿no? Les repito, si ustedes revisan su tabla periódica para estos elementos, ¿no? Tienen ciertas valencias, ¿no es cierto?, donde a estos metales también para este tipo de combinaciones se los puede tomar en cuenta como no metales precisamente. A ver, por ejemplo, digamos, más altas antes terminamos el enunciado y forman anhidridos. Y forman, indicamos anhidridos. ¿Verdad? A ver, por ejemplo, decimos, ¿no? Vamos a considerar el bismuto, ¿no es cierto? Acá, bueno, coloco el bismuto combinando con el oxígeno. Recordemos de que la valencia, en este caso, máxima, digamos así, del bismuto es 5, ¿no? Entonces acá realizamos el intercambio de valencias del oxígeno 2, bismuto 5. Entonces este compuesto químico recibe el nombre de anhídrido bismútico, ¿no? Anhídrido, indicamos bismútico, ¿no es cierto? Ahora veamos por otro lado para el cromo. Acá colocamos el cromo, el símbolo químico del cromo, y acá colocamos oxígeno. Realizando el intercambio de valencias, en este caso del oxígeno 2, y del cromo, como ustedes podrán tomar en cuenta su tabla periódica, es 6 precisamente, ¿no? Entonces, sacando mitades de 2 y 6, ¿no es cierto? Vamos a tener directamente cromo, oxígeno 3, ¿sí? Entonces, este compuesto químico recibe el nombre de anhídrido crómico. Anhídrido crómico, ¿no? A ver, por otro lado, veamos para el manganeso. Entonces, acá tomamos en cuenta el manganeso y acá oxígeno, ¿no? Realizando el intercambio de valencias, manganeso 2, oxígeno. Bueno, como ustedes recordarán, las valencias máximas del manganeso es más 6 más 7, ¿no es cierto? Entonces, si tomamos en cuenta más antes, para la valencia 6, digamos, ¿no? Entonces, sacando mitades de 2 y 6, vamos a tener manganeso, oxígeno 3. Este compuesto químico recibirá el nombre de anhídrido manganoso. Anhídrido indicamos manganoso, ¿no es cierto? Decimos manganoso. Mientras que si funciona con su valencia máxima, digamos, ¿no? El 7, acá oxígeno 2. Entonces, este compuesto químico recibirá el nombre de anhídrido mangánico, ¿no es cierto? Anhídrido indicamos mangánico, ¿sí? Entonces, de esta forma realizamos esta aclaración para estos elementos precisamente, ¿no es cierto? Ahora bien, también tomando en cuenta un otro tipo, digamos así, de compuestos químicos, ¿no es cierto?
Podemos referirnos también, voy a colocar como subtítulo, acá colocaré, bueno, cuarto, ¿no? ¿No es cierto? Entonces voy a colocar como subtítulo ácidos hidrácidos. Ácidos hidrácidos. Bueno, poco a poco ya vamos entrando a la parte de sales, ¿no es cierto? Ácidos hidrácidos. ¿De qué manera obtenemos un ácido, diremos, hidrácido? Resulta, diremos, en este caso, de la combinación del hidrógeno con un no metal, ¿no? Entonces, de manera puntual les indico, se combina el hidrógeno, se combina, diremos, el hidrógeno, ¿no es cierto? En este caso, con un no metal, decimos con un no metal, indicaremos, pero de la primera o segunda familia, ¿no es cierto? De la primera, indicamos, y segunda familia, ¿no? Decimos de la primera y segunda familia. Excepto el oxígeno, decimos, ¿no? Excepto, indicamos en este caso el oxígeno. Entonces, tomamos muy en cuenta esta definición. Al decir de la primera y segunda familia de los no metales, obviamente nos referimos en este caso a los halogenoides y a los anfigenoides, ¿verdad? Ahora, tomando como ejemplo, a ver, antes, acá les hago notar el hidrógeno precisamente, acabo de colocar hidrógeno, ¿no? Y la combinación que se realiza el hidrógeno con un no metal, acá coloco más el no metal, ¿no? Pero hay que aclarar de que este no metal coloco en paréntesis, ¿no es cierto? Es de la primera o segunda familia, ¿no? Primera, y colocaremos, ¿no? O también O, ¿no es cierto? Cualquiera de ellos, o segunda, diremos en este caso familia, ¿no es cierto? De los no metales, o sea, los que hemos visto, ¿verdad? De los halogenoides y de los anfigenoides. Nuestra consecuencia de ello, fíjense, vamos a tener como resultado, tal como les indicaba, un ácido hidrácido, ¿no es cierto? Vamos a tener un ácido hidrácido. ¿Sí? Bueno, colocamos en este caso un ácido hidrácido. Bueno, se nos va acabando el tiempo nuevamente. 10 minutos, jóvenes, y volvemos.